La degradación de la iglesia. Capítulo 34. La degradación en la Odisea, segunda parte. 5 características de la Odisea. Continuación. Segunda, miserable. Es la segunda característica que el Señor encuentra en la etapa de degradación de la iglesia correspondiente a la Odisea. Los hijos de Dios de los tiempos que anteceden a la segunda venida del Señor han caído en estado de tibieza porque consideran que son ricos, que se han enriquecido con sus labores y actividades, con sus doctrinas, sus organizaciones y sus líderes, y que no tienen necesidad del Señor. Es decir, ellos no reconocen la necesidad que todos los hijos de Dios tenemos diariamente de Él. Debido a esa condición de los santos, el Señor les advierte que ellos no saben que son miserables. ¿Qué significado tiene esa palabra? Miserable tiene que ver con miseria. La miseria es más profunda y denigrante que la pobreza. Estar en la miseria es no tener absolutamente nada con qué proveer las necesidades personales y mucho menos las de la familia. Destacado. La miseria espiritual se da en aquellos creyentes que no tienen nada del Señor constituido en su depósito y en consecuencia no tienen cómo suplir sus necesidades espirituales ni pueden ayudar a otros a disfrutar al Señor. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, a cada tribu, a cada familia y a cada israelita le dio una porción de tierra de la que, trabajándola, podrían obtener su sustento. Algunos israelitas perezosos no trabajaban la tierra y no tenían para sustentarse y en consecuencia tenían que vender su heredad y se quedaban en la miseria. Espiritualmente hablando, los pocos hijos de Dios que están inmersos en el cristianismo no saben cómo disfrutar las riquezas que el Señor ha puesto en el espíritu de ellos y su vida es miserable. No disfrutan al Señor, no tienen nada de Él para compartir con otros y su vida cristiana es vacía y sin sentido. Lo único que logran es calentar su emoción cuando van a los cultos, donde el líder, que es especialista en usar el alma, pero no el espíritu, les da un poco de aliento que se desvanece más rápido que el hielo en el fuego. Una situación donde se puede ver la miseria espiritual de los cristianos es en su vivir diario, en su hogar, en su trabajo, con su cónyuge y con sus hijos, con sus vecinos y en general con las personas con quienes interactúa. No hay un disfrute del Señor, no tienen cómo sostener una charla de peso acerca del Señor Jesús, su persona y su obra, sino que sus conversaciones se limitan a temas mundanos. Los creyentes que se consideran ricos, que se han enriquecido y que no tienen necesidad de nada, en realidad están en una situación de miseria espiritual y esta es la triste situación del cristianismo contemporáneo. Tercera, pobre. La tercera condición que el Señor ve en la iglesia contemporánea, manifestada a través del ángel de la iglesia en la Odisea, es la pobreza. La pobreza, aunque no es tan crítica como la miseria, es una situación espiritual lamentable en la que viven los creyentes de este tiempo. Mientras que una persona que está en la miseria no tiene nada para suplir sus necesidades, una persona pobre tal vez logra suplirse un poco a sí misma, pero no tiene nada para compartir con otros. Un creyente normal debe rebosar de las riquezas de Cristo, debe tener abundancia para suplir sus propias necesidades y para compartir con otros. Pero los cristianos contemporáneos son muy perezosos para buscar al Señor, para buscar revelación y para buscar visión del Señor, su persona, su palabra y su plan.
Destacado. Prefieren que su líder les entregue todo masticado y este solo tiene una comida sin nutrientes espirituales, trasnochada, llena de muerte, como ocurre en Sardis. Hermanos que no buscan comunión e intimidad con el Señor, que no aprenden a tener una vida de dependencia del Señor, que no disfrutan las riquezas de Cristo y que buscan depender de otros cristianos, caen rápidamente en miseria y en pobreza espiritual. Y lo peor de todo es que se consideran ricos, enriquecidos y que no necesitan nada del Señor. Esta es otra de las situaciones de degradación que debemos vencer en este tiempo. Cuarta, ciego. La ceguera es la cuarta característica que el Señor encuentra en la iglesia contemporánea. Es bien difícil encontrar en el cristianismo hermanos que tengan una visión clara acerca de lo que el Señor está haciendo, de lo que hará y de lo que le agrada. Hemos visto que una visión que procede del Espíritu Santo debe tener como origen la revelación que el Señor da en el espíritu de los creyentes. En Efesios 1, versículos 17 al 18, Pablo, hablando por el Espíritu Santo, menciona estas dos necesidades cruciales de todo creyente en el Señor Jesús, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. No hay posibilidad de conocer a Dios fuera del espíritu humano y mediante la revelación que Dios nos concede. Pero si la revelación que se da en el espíritu no es complementada con una visión en el alma, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, la revelación se vuelve ineficaz y no tiene ninguna utilidad en el creyente. Igualmente, si la visión que se da en el alma, los ojos del entendimiento, no procede de la revelación del Espíritu, es una visión mentirosa que procede del maligno. De esta clase de visiones está lleno el cristianismo. Los líderes cristianos, cegados por su ambición de fama, de gloria y de poder, no tienen ninguna revelación del Señor, porque Él no la da a los ambiciosos. Y además los feligreses de las congregaciones son muy perezosos para vivir en comunión con el Señor, pues prefieren que les den todo masticado y son tan ciegos como sus líderes. Observa, apreciado lector, que estas son palabras dichas por el Señor y no por un hombre. Y no sabes que tú eres un ciego. El Señor te está diciendo que eres un ciego, pero que si te vuelves a Él en tu espíritu, podrás ver. Destacado. Él quiere quitar la venda de tus ojos para que veas. De tu decisión depende que el Señor pueda quitar todo velo y puedas obtener revelación y visión de lo que Él desea y de lo que le agrada. Quinta, desnudo. Es el quinto defecto que el Señor encuentra en la iglesia en la Odisea, es decir, en la iglesia degradada de este tiempo, la desnudez. En el capítulo anterior tratamos de manera rápida acerca de la parábola de las bodas de Mateo 22, en la que se narra acerca de un hermano que quiso estar en las bodas del Cordero, pero vestido inapropiadamente. La desnudez es la falta de vestido o la falta del porte de un vestido adecuado, y los creyentes, para no estar desnudo, debemos vestirnos totalmente de Cristo, permitir cada día que junto con nosotros Él borde nuestro vestido de bodas
y estando adecuadamente vestidos podamos participar de las bodas del Cordero. El vestido expresa en el exterior de la persona o de las personas lo que hay en el interior de ellas. Y muchas veces, aún los genuinos creyentes no expresan al Señor porque dentro de ellos hay poco crecimiento de la vida divina, porque ellos no son personas habituadas a disfrutar las riquezas de Cristo que han sido puestas en su espíritu. Para conocer la realidad de esta situación, es conveniente observar el vivir de los creyentes en su día a día, con su cónyuge, con sus hijos, en la escuela, en su vida laboral, y se verá que hay mucha expresión del diablo y casi nada de la expresión del Señor. Cuando el Señor creó al hombre, varón y hembra, lo puso frente al árbol de la vida, que es Dios, para que el hombre comiera a Dios, se llenara de él y lo expresara. Lamentablemente, el hombre, a cambio del árbol de la vida, prefirió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la naturaleza satánica, e inmediatamente después se vio desnudo. Así, cuando el Señor vino a buscarlo y le preguntó dónde estaba, el hombre respondió: oí tu voz en el desierto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3, versículo 10. Esconderse es la actitud de un creyente que no está habituado a vestirse de Cristo. Se esconde cuando es requerido por el Señor, y si tú no buscas que el Señor borde tu vestido de bodas, cuando el Señor venga, tendrás que huir avergonzado de su presencia. El Señor, en su gran misericordia, está llamando la atención de todos sus hijos, para que, mientras sea tiempo, se arrepientan y busquen ser vestidos de Él y no tengan que huir avergonzados. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Lucas 21, versículo 36, Primera de Juan 2, versículo 28. Los hijos de Dios debemos esforzarnos en la gracia para disfrutar de sus inmensurables riquezas que Él ha depositado en nuestro espíritu. De esta manera seremos vestidos de Él, lo cual se traduce en que lo expresamos en toda nuestra manera de vida. Muchos cristianos día a día desean que el Señor no venga todavía, porque ellos no se consideran preparados para recibirlo. Y pasan 1, 2 y 10 años y su actitud no cambia, porque continúan su vida sin prepararse para recibirlo. Siguen en su situación de desnudez. Deseamos que esta no sea la situación de los lectores de este libro, sino que puedan tener arrepentimiento y bordar su vestido de bodas. El Señor provee soluciones. El Señor no se queda en el punto de mostrarle a la iglesia los defectos que ella tiene y que constituyen para ella un estado de tibieza, sino que inmediatamente procede a suministrarle los remedios apropiados para salir de esa situación denigrante que en nada lo complace ni lo agrada. En el versículo 18 el Señor dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. La alocución adverbial, por tanto, está diciendo que debido a la situación degradada de la iglesia, manifestada en las 5 características que hemos descrito, el Señor les da un consejo a los santos. Debemos entender que un consejo puede tomarse y seguirse, o asimismo puede rechazarse. Depende de la voluntad de quien lo recibe. Un consejo no es de obligatoria aceptación y bien puede ser rechazado.
Destacado. En otras palabras, el Señor hoy te está dando un consejo y puedes aceptarlo y seguirlo o rechazarlo e ignorarlo. Depende de tu voluntad. El consejo del Señor tiene 3 elementos que consideraremos por la misericordia del Señor con alguna profundidad. Debemos tener en cuenta que los 3 elementos que el Señor suministra para vencer la condición de degradación en la Odisea deben ser comprados. Por eso dice, yo te aconsejo que de mí compres. No es gratuito, es comprado. Comprar implica que hay que pagar un precio, pero ese precio no está representado por esfuerzos, obras y actividades de quien compra, sino que el Señor mismo suministra los medios para comprarla o comprarlo. Esos medios es la gracia. Igualmente, el Señor dice que es de Él de quien debemos comprar, no de un líder o de determinada organización o de cierta doctrina o de un ministerio particular, sino que debemos ir a Él para comprar. En otras palabras, nadie distinto al Señor Jesús puede suministrarnos la gracia para salir de la triste condición degradada en que se encuentra la iglesia hoy. Destacado. Qué precioso es el Señor, cuán grande es su misericordia. Él nos exige algunas cosas, pero sus exigencias no son gravosas, sino que Él mismo nos suple sus riquezas para que nosotros podamos comprar. Al leer esta palabra, viene en nuestro corazón otra de las parábolas que hablan del reino de los cielos, la parábola de los talentos, registrada en Mateo 25, versículos 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve mucho miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento
y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como puede verse, la parábola se refiere al reino de los cielos, y para entrar en él el Señor ha dado talentos a cada uno de sus hijos, conforme a la capacidad de ellos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, versículo 7. Él ha dejado esos talentos con el único objetivo de que cada uno los trabaje y produzca para cuando el Señor regrese se hayan multiplicado. Destacado. En otras palabras, el Señor dejó todas sus riquezas en nuestro espíritu, pero pueden quedarse ahí inermes, sin ninguna actividad. En la medida en que un creyente pone su alma en el espíritu, especialmente su mente, los dones, es decir, los talentos, que el Señor le dio, van llenando el alma, y en la medida en que el alma se llena, los talentos se van multiplicando. De esa forma, el creyente se va enriqueciendo con las riquezas de Cristo, va derrotando la miseria y la pobreza y tiene suficiente para él, para los suyos y para compartir con otros hermanos. Eso es exactamente lo que ocurre con los siervos que recibieron 5 y 2 talentos. Ellos durante su vida en la tierra buscaron comunión con el Señor, aprendieron a vivir en el Espíritu, frecuentaron el trono de la gracia, donde recibieron gracia y misericordia del Señor, y espontáneamente el número de sus talentos se multiplicó, se duplicó. Cuando el Señor regrese, esa clase de hermanos serán alabados por Él, porque su obra en ellos no fue vana y produjo muchos frutos. Estos hermanos no tendrán vergüenza ni temor para presentarse delante del Señor. Ellos no se alejarán avergonzados en la venida del Señor. Hermanos, así serán alabados por el Señor, porque aun cuando Él considera que los ha puesto sobre poco, y en ese poco han sido fieles, el Señor los pondrá sobre mucho, es decir, los pondrá a gobernar junto con Él sobre la tierra y tal vez sobre el universo. Además, disfrutarán del gozo del Señor por la eternidad. Por eso el Señor les dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al decir el Señor que han sido fieles en lo poco, quiere decir que a pesar de haber recibido 5 o 2 talentos del Señor, Él no exige mayor cosa. En realidad, lo único necesario en nuestro vivir de creyentes en la tierra es tener un disfrute permanente de la persona y las riquezas del Señor. Disfrutar no requiere ningún esfuerzo. No hace falta hacer ingentes esfuerzos para cumplir una lista interminable de requisitos, sino que todo se convierte en un genuino deleite que vivimos diariamente con el Señor. Como recompensa, el Señor nos pondrá sobre mucho y viviremos un gozo permanente en Él. No ocurre lo mismo con el Hijo de Dios que ha recibido un solo talento. El Señor no le dio más porque no tenía más capacidad, pero Él, debido a su infidelidad, se llenó de miedo y enterró su talento. Destacado. Tenemos que registrar con profunda tristeza que este hecho es de común ocurrencia en las distintas congregaciones del cristianismo. Todos los hermanos allí tienen enterrado su talento. Ellos dependen de un líder que cree que ejercita sus talentos, lo que tampoco es verdad.
A los hermanos en las congregaciones se les enseña a seguir ciegamente a un pastor. En las reuniones es él quien habla, es él quien desarrolla todas las actividades, y los cientos y miles de feligreses lo único que hacen es decir amén cuando se les pide que lo hagan, o repetir ciertas frases manidas que les incitan a repetir. Pero ni el líder ni sus correligionarios saben liberar su espíritu. Los cristianos contemporáneos no tienen idea de cómo ejercitar su espíritu y son miembros del cuerpo que están paralizados en grado extremo. Ellos viven llenos de temor porque si tienen alguna actitud inconveniente, el pastor puede molestarse y, comillas, exhortarlos. Es decir, regañarlos, predicar contra ellos, lanzarles indirectas, satanizarlos y, comillas, arrojarlos al infierno. De esa manera, los hijos genuinos de Dios que hay en las congregaciones, que son una pequeña minoría, viven llenos de temor y entierran su talento. Los líderes enseñan al cristianismo a vivir en el, comillas, temor del Señor, pero ese temor predicado por ellos no es un temor del espíritu, sino un miedo por el pastor y por quienes lo dirigen. Las reuniones de los grupos cristianos evangélicos y las misas del catolicismo romano y las del catolicismo ortodoxo oriental están encaminadas a hacer que los pocos hijos de Dios entierren su talento y no lo multipliquen. Si las reuniones del cristianismo fueran conformes a la Biblia, no se limitarían a que un predicador ubicado en lo más alto del lugar y en un púlpito de su uso exclusivo lanzara un poco de palabras sin sabor espiritual y llenas de muerte, sino que seguiría los lineamientos que para la reunión el Espíritu ha trazado en 1 Corintios 14. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Versículo 26. Es bueno mirar detenidamente y en el espíritu este versículo. Cuando los hermanos se reúnen, es necesario que cada uno de los reunidos tenga una o varias de las cosas allí mencionadas: salmo, enseñanza, revelación, lengua e interpretación, y el desarrollo de cada una de las actividades debe tener un único propósito: edificar a los santos. Obsérvese que no dice la Biblia que es un solo hermano el que debe tener estas cosas, sino cada uno, es decir, todos. Tal vez un hermano tiene un salmo, que es una composición poética, generalmente compuesta para cantarse, que revela los profundos misterios de Dios, de su persona, su obra y su plan. Hay algunos himnarios que tienen himnos maravillosos que cumplen estos requisitos, pero también hay algunos himnos que no tienen nada de vida divina y algunos están plagados de herejías. Cada uno debe aprender a discernirlos por el Espíritu. Tal vez uno o varios hermanos tienen una enseñanza que el Señor les inspire en el momento de la reunión acerca de un tema específico. Esos son maestros y profetas que ejercen su don para edificar a otros hermanos y edificarse ellos mismos. Esa enseñanza no debe tener como origen un mero conocimiento intelectual, sino que debe darse a partir de la revelación de la palabra que el Señor suministra por medio del Espíritu a cada creyente. En otras palabras, debe ser el Señor mismo quien enseña, usando a uno o más hermanos. Por eso dice Hebreos 8, versículo 11, y Juan 6, versículo 45, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Una reunión de creyentes genuina, es decir, la verdadera reunión de la iglesia, debe tener revelación. La revelación viene del Espíritu Santo y se da en el espíritu del creyente. Todos los hijos de Dios, absolutamente todos,
Debemos aspirar a ser revelados por Dios y tenemos que serlo. Hermano y lector y oyente, tal vez tu vida cristiana ha transcurrido en una y otra denominación del cristianismo y allí te han enseñado a vivir lleno de temor, a enterrar tu talento, a considerarse un pobre miserable que no puedes tener ninguna revelación. Esa es una mentira que Satanás ha sembrado en tu corazón. Pero llegó la hora de salir de ese engaño y venir al Señor en tu espíritu para que Él se revele plenamente en ti. Hazlo con plena certidumbre de fe y con total confianza. El Señor te dará revelación para que tú, aunque seas un hermano de un talento, puedas llevarlo a la reunión para compartirlo y edificar a otros. No entierres tu talento. Finalmente, en una reunión genuina de creyentes puede haber dos elementos más: lenguas e interpretación. La interpretación es condición indispensable para que haya hablar en lenguas. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, versículos 27 y 28. El hablar en lenguas cuando la iglesia está reunida tiene dos limitaciones: que no sean más de 3 hermanos los que hablen y que haya intérprete. Si no hay quien interprete, los que tienen lenguas deben callar y hablar para ellos y para el Señor. No obstante, es necesario recalcar lo que dice el versículo 22 del capítulo 14 de 1 Corintios. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía es señal no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si en una reunión de creyentes se requiere de lenguas desconocidas, es dudoso que los reunidos sean creyentes. Además de esos 5 elementos que debe haber en cada reunión de creyentes genuinos, hay otro que es de vital importancia: la profecía. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos los santos deben profetizar en cada una de las reuniones de la iglesia, pero es necesario tener claro que profetizar no tiene nada que ver con anunciar eventos futuros, porque esa es una actividad de adivinación muy desagradable al Señor. Los eventos futuros están en la Biblia y se necesita revelación del Espíritu acerca de ellos. Todo el plan del Señor, por lo menos hasta el comienzo de la eternidad en la Nueva Jerusalén, están profetizados en la Biblia, y en la medida que el Señor lo desee, los revela a sus hijos que buscan revelación. Profetizar es el fluir de Dios desde el espíritu de los creyentes, y su finalidad es edificar, exhortar y consolar a los santos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. 1 Corintios 14, versículo 2. Profetizar consiste sencillamente en exteriorizar al Señor y sus riquezas que disfrutamos diariamente. Cuando nos reunimos cualquier día, llevamos muchas riquezas de Cristo que hemos disfrutado diariamente, y cada uno de los participantes de la reunión manifiesta aquello que ha ganado del Señor. Una reunión así es un verdadero ágape, en el que todos somos alimentados con la porción que cada santo lleva, y así todos los santos son edificados, son alentados, es decir, exhortados, y reciben consolación. Aunque todos podemos y debemos profetizar, hay en la iglesia hermanos que han cultivado más ese don, que no lo han enterrado y funcionan como profetas. Un profeta es un santo que por el continuo ejercicio del Espíritu, por el continuo disfrute de la palabra, por el continuo rumiar de las riquezas del Señor, conoce los misterios profundos de la persona de Dios, de su plan, de su voluntad, de sus intenciones, de sus gustos y de todo aquello que lo agrada. Y de una manera ordenada, guiado por el Espíritu, libera una palabra que trae revelación y luz a los presentes.
De ellos dice el Señor que deben profetizar 2 o a lo más 3, y que sea en orden. En otras palabras, el Espíritu Santo toma a quien quiere en la reunión para enseñar la palabra a los santos, y esa palabra los edifica, los alienta y los consuela. En determinado momento el Espíritu desea usar a otro profeta, y entonces el primero debe callar y permitir que el otro profeta, a quien el Espíritu quiere usar, libere su carga, y así sucesivamente. Pero el Señor no desea que sean más de 3. Destacado. Téngase en cuenta que el ingrediente básico y fundamental que el Espíritu determina aquí es la revelación. Un profeta que ha sido constituido por el Señor como tal no debe hablar nada que no se origine en la revelación que el Señor le da en su espíritu. Pero si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. 1 Corintios 14, versículo 30. Es decir, una profecía no se compone de vana palabrería, ni de la imaginación del profeta, sino que debe ser el hablar instantáneo del Señor que se da por el Espíritu en el espíritu del creyente. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14, versículo 32. Ahora bien, los demás santos no deben asumir una actitud pasiva de simples escuchas, sino que deben juzgar la profecía traída por los 2 o 3 profetas. Pero ese juicio también debe hacerse en el Espíritu, dependiendo de la unción que mora en cada uno de los santos. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 1 Corintios 14, versículo 29. ¿Qué tal una reunión de este estilo? Maravillosa, ¿verdad? En la congregación donde te reúnes, las reuniones son así, ¿verdad que no? Allí hay un pastor que es el centro de la reunión, y el centro no es el Señor como debiera ser. Y él habla 1, 2 y hasta 3 horas. Los demás oyen y de vez en cuando dicen amén. Repiten alguna frase que les ordenan repetir y al final o a veces en el intermedio aplauden. ¿A quién aplauden? Aparentemente al Señor, pero no es así. Entiende, hermano, que el Señor no es un actor de teatro, ni un cantante famoso, ni un ventrílocuo, ni un bufón. El Señor no está buscando aplausos de sus hijos, sino que busca que su voluntad sea hecha en la tierra, así como se hace en el cielo. Ese aplauso en verdad es para el pastor que busca ansiosamente la fama, la vanagloria y el reconocimiento de los hombres. Y bien se lo merece, porque tiene una habilidad enorme para montar una farsa en torno a lo que él considera que son las cosas del Señor. Una reunión y una práctica así es la más propicia para enterrar el don que el Señor les dio a los hermanos de un talento, y a Satanás le encanta ese tipo de reuniones, porque de esa manera logra que los creyentes fracasen en agradar al Señor. Si buscas al Señor de todo corazón, Él te guiará a hacer reuniones de ese tipo, primero con tu familia y luego irá agregando más santos que lo buscan con corazón puro. Recordemos que una reunión espiritual es el encuentro del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, con el Espíritu de cada uno de los creyentes. Recordemos que el Señor es la cabeza del cuerpo, la iglesia, y que nosotros somos miembros de ese cuerpo, que es el Señor quien gobierna la iglesia y que ningún hermano debe tomar señorío sobre los santos para controlarlos y para someterlos. Destacado. Permitamos que el Espíritu en su sabiduría sea quien dirige el cuerpo.
Seguro que estás ganando mucha revelación y visión y mediante ella estás creciendo. Pero no olvides que tus familiares, tu esposa, tu marido, tus hijos, tus padres, tus tíos, tus sobrinos, tus abuelos, toda tu familia y las personas que están a tu alrededor necesitan conocer y vivir esta palabra. Compártela. Envía la dirección www.las-almedioprimicias.com.